Welcome again to this IMO conference. Today we have Están a debajo de la guest edad from de 18 años, Pakistan entonces hay muchos about refugees jóvenes and ahí. asylees. My name is Til Saure. I am actually now Permítanme from presentar Israel, a nuestros and a invitados. pleasure to have you all here. And we are Tenemos a gonna Yukai learn from a diverse group of Ideya, practitioners who have experience working with una refugees trabajadora and social. asylees. And actually today also it's a special day to talk about refugees and asylees since Ujú. the Nobel Prize in Literature was Es una awarded trabajadora social to the novelist Abdul Razak Gurnah. en el Centro de He Traumas is y a Sobrevivientes de Violencia y Tortura. Tanzanian national, and actually he is a refugee himself in England. También And trabaja most como of his directiva en el literature Centro also talk about de, the effects of de Trauma. colonialism and the fate of the refugee. Brindan apoyo So I think psicosocial a it's a refugiados nice day also to talk y about know asilados. more about this awesome topic. Um, Graduada de la Universidad de Cape Town. Myself, I declare Una myself maestría en Ciencias Sociales not to know much about the Prácticas topic, Sociales. so I Bienvenida, will also try Yukai. to learn a lot from our four guests. And before we start, I would like to También tenemos a have Paulina Vera. maybe some context of what is the problem about the refugees and asylees, and Ella according to the supervisa Global Refugee las Agency, clínicas de leyes de nearly inmigración en 3.4 million Washington, people around the world have been forced to flee temas their homes. de deportados e This is inmigración. as a result of conflict, violence, human También rights es una violations, profesora de leyes and y ha dado las persecutions. clases sobre Among ley them, migratoria. like almost 25% Paulina fue, of these people are refugees, previamente tuvo and una participación most of como these la people única are under the age of 18. persona So lots of en el young departamento. people No alcancé a escuchar el there. nombre bien. So let me introduce our guests. So we have Si bien se graduó de la Universidad de George Washington, Hidea. la Escuela de Leyes, Yukai is a junior researcher también at recibió the un Institute bachelor of Life Course en Health estudios Research internacionales. in Ella es de Stellenbosch Tucson, originada de Tucson, University. Arizona. Sorry for my broken English. Es tema de She's dos also inmigrantes. center manager at the Institute's Massively Sound La Research hija de dos Center, inmigrantes. and she worked También tenemos a Richard Thigpenny, at senior management level at the Trauma jefe Center de, for Survivors of jefe Trauma de and innovación Life. estratégica en la Part ACH of her Refugee Integration. responsibilities included providing psychosocial support to refugees and asylum Trabaja con seekers. migrantes Yukai reasentados. graduated Trabaja con ellos desde from 2014 University of Cape Town and holds a master's degree en in servicios social innovadores que sciences crean and oportunidades para migratorios social work practice. en Welcome, Gran Yukai. Bretaña. Richard We lidera also la have campaña de ACH para crear we cambio also have sistémico Paulina Vera. y Paulina reintegración supervises para combatir the la pobreza en comunidades que recién arriban al país. Paulina Bienvenido, Richard. supervises the George Washington Law Immigration Clinic students and provides legal También tenemos a consultation to Alicia asylum Wren, seekers and respondent facing deportation in immigration una court. directora She is importante also en a el professor at centro desde el Lehman 2019. and has Es una institución taught immigration law. que ha apoyado a refugiados durante más de 100 Paulina años previously served as the en la only HIAS. staff attorney at the Maryland-based nonprofit CASA. Se dedican a reunir familias que han sido separadas. And well, she had lots of experience Les ayudan a construir nuevas vidas. dealing with Bienvenida, clients Alicia. ¿Cómo estás? that have these problems with deportation. Creo que ahí And, está. well, she's, Muy bien. she graduated from George Washington Empecemos con lo básico. Law School, where also she got a bachelor. Aunque hay muchas personas que pueden conocer este tema, creo que hay algunos como yo She's originally from Tucson, que necesitan Arizona, algo de aprendizaje sobre leyes de inmigración. Entonces, Paulina, Hello, Paulina. ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Paulina, tenía una duda. ¿Podrías explicarnos desde una perspectiva legal cuál es la diferencia entre un refugiado y un asilado en términos de protección legal? Claro, tanto los refugiados y los asilados a los Estados Unidos, porque es donde yo ejerzo, en Washington, D.C. Represento inmigrantes de D.C., Maryland y Virginia. Bajo nuestro sistema, los refugiados y asilados son esencialmente lo mismo. La diferencia clave
es donde aplican por protección, o desde dónde aplican por protección. Los refugiados buscan protección, pero su proceso lo realizan sobre todo fuera de los Estados Unidos, mientras que los asilados, que son los que principalmente atiendo yo, lo hacen desde dentro de los Estados Unidos. Pero ambas categorías de personas están escapando de algo, están escapando de tortura o peligro de su país. Entonces, nuestra ley doméstica en los Estados Unidos, que fue adoptada de prácticas internacionales, leyes internacionales, es que una persona que enfrenta persecución en el pasado o actualmente, o que teme persecución futura, esa persecución que está ligada a uno de los 5 terrenos que se protege, nacionalidad por opinión política, o pertenecer a un grupo social, entre otras. Pertenecer a un grupo social, por ejemplo, es una categoría muy amorfa. No hay una definición exacta de qué constituye este grupo social en nuestra ley de migración. Es la base fundamental de nuestra ley en los Estados Unidos. Entonces, mucho de lo que hacemos aquí tiene que ver con leyes de la Suprema Corte o de cortes inferiores, una corte de apelaciones. Leyes que tenemos que es nuestro sistema migratorio. Nos constituye cosas como género. Género no se incluyó en los términos de protección. Miembros de la LGBTQ comunidad. Tenemos clientes que sufrieron varios tipos de problemas mentales. Tenemos a alguien que sufrió esquizofrenia. Tenemos que gente que pertenece a otro grupo específico. Entonces, ambas categorías de tanto refugiados como asilados escapan o temen algo en su país de origen. La diferencia clave es de dónde están aplicando por la protección y también con qué agencias van a interactuar. Entonces, como dije, yo me apego más al contexto de asilados, pero en los Estados Unidos, algunas personas van por un proceso afirmativo de asilo, entonces tienen que ir con un asilado en la USCIS. Es un lugar sin adversidad, digamos. Está en Arlington, Virginia. Y el aplicante de asilo tiene una entrevista y si tienen éxito, fantástico, reciben asilo. Si no tienen éxito, avanzan con un abogado o con un juez de inmigración. O la gente que viene del sur de la frontera pueden iniciar en esa instancia del juez migratorio. Entonces esa es una postura defensiva. Hay un abogado del gobierno que busca deportar a la persona que está en el procedimiento. Hay un juez migratorio. Hay un aplicante. Nuestro sistema no le permite recibir abogado directamente. Ellos pueden buscar uno propio. Entonces yo hago tanto el proceso afirmativo como el proceso defensivo y me encantaría hablar más sobre cómo se ve eso en el día a día. Esta es generalmente la diferencia entre las dos. ¿Cuáles son las principales diferencias que enfrentan tus clientes cuando están expuestos a una deportación? Claro, hay muchas cosas. Primero, el sistema está intencionalmente hecho para ser muy confuso. Hay muchos requisitos que se tienen que cumplir y una perspectiva muy general sobre lo que es el asilo. Pero cada una de esas palabras que dije, persecución, un miedo fundamentado, dolor político, etcétera, todo eso tiene su propia definición legal que se tienen que cubrir. Por lo tanto, es muy complicado navegar este sistema. La forma de presentar la mejor defensa es con evidencia, pero eso también puede ser complicado, ¿verdad? Porque el testimonio de una persona debería ser suficiente, pero con muchos casos vemos que esperan más. Piden evidencia para corroborar lo que dicen, pero las personas están escapando de su país. Entonces quizás no piensan, traigo las notas que el pandillero escribió para amenazar mi vida, ¿no? No son cosas en las que estén pensando necesariamente. Entonces hay un reto al presentar evidencia. Quizás buscar el contacto de alguien que está en el país de origen, cartas de evidencia de lo que sucedió.
pero puede ser difícil conseguir documentos originales a los Estados Unidos. Es gente que no tiene quizás mucho conocimiento, entonces evidencia definitivamente es algo muy difícil. Algo que también es muy difícil de conseguir es que pues es un proceso muy largo. En estos momentos tengo clientes que presentaron su proceso en 2017 y todavía no han sido entrevistados. Han estado esperando ese periodo y ni siquiera son los peores casos. En nuestro sistema legal de migratorio tenemos más de 1 millón de casos de procedimientos de deportación a nivel nacional. Entonces, en estos momentos es muy normal o común que la gente no reciba atención o procedimientos hasta 2000. So va a ser un periodo de 2024, 2025. Tengo a alguien que finalmente va a aparecer ante la corte en 2025, en este año, perdón. Ha estado presentando su caso desde el 2013 y apenas lo van a atender. Entonces dejan a la gente en un proceso de limbo. Eso les causa, por supuesto, mucha ansiedad, mucho estrés, porque tienen que pensar sobre cuál va a ser la decisión la que se van a exponer, ¿no? ¿Qué protección van a tener los Estados Unidos? Y además pasa mucho en la vida en ese periodo. Hay gente que trabaja aquí, que estudia aquí, tiene niños, eh, tienen estatus cruzado porque se casan con un ciudadano, etcétera. Su vida sigue, pero están esperando y esperando, esperando hasta que finalmente puedan recibir una decisión. Entonces eso también es muy desafiante. Es desafortunado porque los clientes me piden actualizaciones y la actualización es, no hay actualización, tenemos que esperar. Y ese es un gran fracaso, una gran falla en nuestro sistema. Hay muchas más de las que podría hablar durante horas, retos y desafíos del sistema, pero estos son dos de los más importantes. Mencionaste que hay periodos muy largos que tienen que esperar. Me preguntaba, ¿es esto solo por el proceso democrático, por el volumen de casos a atender y a procesar? Diría que son varias cosas. El sistema claramente está saturado. No hay suficientes recursos dedicados a la adjudicación o al lado de la adjudicación de casos. El- eh, Buena parte del financiamiento del Congreso va a las Fuerzas Armadas o a enforzar las leyes migratorias, pero con ejército. Entonces, tenemos que tener más abogados, más sistema judicial, más procesamiento de estos casos. Pero incluso más allá de eso, diría que es una, es una, es un exceso de eso de poner a gente en procesos legales. Es una discreción persecutoria, ¿no? La gente que acusa puede decidir a qué personas sí atender o no atender. Entonces ahí se da el balance o desbalance de los recursos. Tenemos algo similar en las cortes de migración. Bueno, nuestro sistema está tan politizado, muchas de las agencias están bajo el mandato ejecutivo, es decir, el presidente es la autoridad. Muchas veces vemos decisiones de persecución o de decisiones legales que previamente quizás no era un problema, un tema, y ahora sí lo es, ¿no? Pero eso, bueno, eso es un punto y aparte. ¿Qué decisiones estamos tomando sobre quiénes deberían entrar en estos procedimientos? ¿Deberíamos de poner a personas en estos procedimientos, en principio? Entonces, nuestro sistema está sobrecargado, saturado, y, y por eso vemos estos tiempos de atraso tremendos. Y eso no solo aplica a la ley de asilo, pero también a peticiones de familia, víctimas de crimen en los Estados Unidos. Muchos de ese tipo de casos tienen topes cómo pueden ser atendidos por cortes, que no sucede así en el sistema legal migratorio, pero bueno, son algunos de los desafíos. ¿Qué clase de protección legal se le da a alguien que entra a un proceso adversario? No entendí muy bien tu pregunta, ¿podría repetirla? Me preguntaba si, ¿qué clase de criterios hay para determinar si si a un asilado se le da asesoría legal? Claro,
Mhm. ¿Te refieres a qué determina si acepta un caso o no? Ok. Son muchos factores. Establecí algunos de los requisitos sobre cómo tener una petición de asilo exitosa, pero durante la consulta simplemente escucho su historia. Les pregunto, ¿te da miedo ir a tu país? ¿Y por qué? Dejo que la gente me diga. Luego hago preguntas de seguimiento y empiezo a ver qué le sucedió en su país de origen. ¿Llegó a nivel de persecución? A la definición legal de persecución. Les hablo sobre tipos de evidencia que podrían tener. La credibilidad también es una cuestión importante en nuestro sistema. Un acusante puede determinar si alguien And what are es the creíble o criteria, if no. any, Y, that y si te determine whether an determina que no eres asylum creíble, es muy seeker difícil in superar a natural setting esa is granted situación. legal counsel? Con mi experiencia, bueno, pues también tratar de ver si alguien es creíble o no. Yeah, so I was Si wondering hay if there is inconsistencias en su what kind historia, of pueden criteria explicarlas. ¿Por do qué you hay have inconsistencias? to Es determine porque whether an tienen asylum trauma. is granted legal No soy counsel? doctora, no tengo un trasfondo médico, pero sé que en personas que han tenido traumas lo manifiestan al olvidar Yes. historias. Quizás la historia no está tan alineada como se esperaría. O sea, ¿eso explica esa situación? Ver qué otro tipo de elementos hay. Por ejemplo, en los Estados Unidos se tiene que aplicar por asilo a un año de haber llegado a los Estados Unidos. Hay excepciones a esa regla, pero si alguien pasa primera brecha, esa situación, hay formas de argumentar por qué sucedió eso. Entonces hay muchos factores que entran al tomar o no un caso. Me da gusto que en la escuela de leyes tengamos servicios ofrecidos de forma gratuita, pro bono. Muchas de estas organizaciones pro bono también están saturadas por el simple volumen de gente que busca asilo. Así que me da gusto que los casos que sí podemos atender también tienen el respaldo de la escuela de leyes para poder tener un asilo exitoso. Espero que eso resolviera tu pregunta. Sí, gracias. De hecho, hablabas sobre algunos temas importantes aquí como trauma. Mhm. Y tenemos gente que aquí trabaja en el centro de trauma. ¿Cuáles son algunos de los retos que refugiados y asilados enfrentan en Sudáfrica? Me preguntaba, desde tu perspectiva, ¿qué tan difícil es para un refugiado o trabajar con un refugiado? ¿Qué tan difícil es para un refugiado trabajar e integrarse dentro de una sociedad? Muchas gracias, Ilsa. Solo para dar algo de información de contexto general. Cuando tratan de entrar los refugiados a Sudáfrica, se les enseña el lenguaje local, se les enseña cómo conseguir un ingreso, pero cuando los inmigrantes llegan los inmigrantes que piden asilo en Sudáfrica se les llama buscadores de asilo, asylum seekers. Si no tienen amigos o familiares en Great. Yes. Sudáfrica, Thank you, Paulina. And actually, you were talking about some important issue here that has to be with se les trauma. busca And you have alguna Yukai here. ONG You local work in a trauma para center. tener So refugiados. Yukai, Pero no, no se les espera, what? no se espera que ellos lo resuelvan todo el caso solos. Suppose that this happens, but what are Entonces some challenges se les refugees trata and de integrar a la asylees sociedad face con integrating in aprender el South lenguaje, Africa? And I was wondering also what kind of ingresos a corto I don't plazo. know, from your Puede ser a veces perspective, 4 a 6 meses y no hay un empleador what o alguien que hable el how lenguaje. difficult is for refugees that you work with O to que tienen permisos a integrate corto plazo, in entonces that es difícil society para in ellos South conseguir Africa? empleo. Thank you so much, Chelsea. You actually spot on. So just to give some background info. Entonces también hay mucha pobreza en las comunidades. Refugee comes Entonces to también South entran a una Africa, sociedad.
en las que ya tienen pocos recursos y esa gente necesita esos recursos para sí mismos. Entonces se vuelve un desafío. En 2008, 2015, 2018 se agravó esto. Hay gente que sale de sus casas, pierden las propiedades que tenían y muchos de ellos tuvieron que buscar refugio en las estaciones policíacas. Entonces, en el centro de trauma, trabajamos con refugiados que venían a nosotros. Lo que normalmente hacíamos, una evaluación de su trasfondo, ¿no? La mayoría de los refugiados en Sudáfrica son de Congo, Burundi, Somalia. Les hacemos un estudio de su trasfondo y como asesora, como consejera, estamos viendo cómo lidiar con su trauma. En la primera sesión hablamos de su trasfondo, de su trauma. En la segunda hablamos sobre su seguridad y la necesidad que tienen de un refugio, de hecho, o poder brindarles alguna clase de protección que no tienen en estos momentos en su comunidad. Entonces es muy difícil darles apoyo psicosocial a las personas. Porque no solamente estamos viendo de dónde vienen, sino que tenemos que darles protecciones en la situación actual, ayuda médica y cubrir sus necesidades básicas. Pero es muy, muy difícil conseguir un permiso. Y en Sudáfrica también, alguien que busca asilo tiene que volver al punto de entrada que llegó a Sudáfrica para recibir ese asilo o para tramitar ese asilo. Si alguien llegó de Congo, que está a 3.000 kilómetros de donde se está quedando una persona en algún momento, cada X número de meses tiene que regresar a ese punto. Y si no estás trabajando es muy difícil ir y de vuelta. Entonces es una persona sin documentación, pues es muy, muy difícil conseguir ayuda. Esos son algunos de los desafíos que he encontrado. Ya veo, en el centro de trauma debes haber encontrado algunas historias increíbles. ¿Hay alguna que te gustaría compartir con nosotros? Sí, hay una. Muchas veces no podemos decir mucho porque hay confidencialidad. Pero en 2017 habían refugiados, un refugiado con estrés en cierta área. Fui con ellos, para resumir la historia, el asilado, el que buscaba asilo, se le había cancelado su proceso porque no calificaba para el estatus de refugiado asilado. Fuimos con una firma legal y lo que encontramos es que cuando la entrevistaron, fue entrevistado por un hombre y que la intérprete no explicó bien las preguntas. Entonces, cuando hacían preguntas sobre violencia sexual, no estaba cómoda ella resolviendo esas dudas sobre violencia. Entonces, por eso no recibió el asilo. La historia se calificó como que no era cierta de ella para que se le pudiera asignar el permiso como legal. Entonces, su aplicación no tuvo éxito, tuvo que regresar a su país de origen. Entonces, cuando vino a nosotros fue con todo el estrés del mundo por la violencia que había enfrentado. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue darle apoyo psicosocial, pero también colaboración con esa firma legal. Un año después, volvimos a ponerla en el estatus de alguien que buscaba asilo. Y creo que en 2019 tuvo gemelos, le puso mi nombre a uno de ellos y al otro hijo le puso el nombre del abogado como agradecimiento porque fue un proceso exitoso.
La otra historia que me viene a mente, me llamaron porque un refugiado se rehusaba a recibir ayuda. Entonces fui, hablé con el refugiado. Cuando supo que no era de Sudáfrica, de Zimbabue, aceptó, aceptó ir. No quería ir al centro sudafricano. Era por ataques que estaba experimentando en las comunidades. Cuando llegamos al hospital y se dio cuenta que tenía que ingresar, también vio que alguna de esta persona me quería atacar, ¿no? Entonces, de no haber sido por un colega, hubiera sido atacada yo. Gracias, Yuka, por compartir esa historia. Parece que hay muchos guerreros, no solamente muchas barreras de lenguaje, pero también culturales, para darle la ayuda a la gente que la necesita. Como mencionaste, Paulina, uno de los problemas principales que tienen los refugiados es la falta de oportunidades para empleo por todos estos tiempos de los procesos. Tenemos aquí a Richard, que trabaja en institutos que buscan ayudar a las personas a entrar al mercado laboral en sus comunidades. Richard, ¿qué dirías que son las características de una comunidad ideal para integrar a refugiados? Es una pregunta muy interesante porque empiezas a clasificar a los refugiados según su necesidad. En ACH hemos trabajado con individuos de más de 40 países distintos. Lo que hemos estado viendo es cómo dar un apoyo, un mecanismo de apoyo muy personalizado a cada uno de esos refugiados que necesita, que nos presentan. En Bristol, donde estoy, hay sobreempleo en la ciudad. Hay una demanda masiva por individuos. Hay una cantidad razonable de entrenamiento del lenguaje en Gran Bretaña. Pese a todo lo que dice la prensa, hay relativamente bastante prosperidad. A veces puede ser muy fácil meter a gente en trabajos, lo cual es bueno a corto plazo, porque cumple con sus necesidades inmediatas, sobre todo si vienen de un proceso de asilo, vienen con trauma. Nos pueden ser empleados con facilidad en cierto tipo de trabajo donde solo necesitas tener una capacidad de lenguaje básica que equivalga al inglés de un niño de 10 o 11 años. Pero es el siguiente paso, lo que hemos estado estudiando o buscando. El trabajo que hacemos todos los años, trabajamos con miles de individuos durante un periodo de 10 años. En 10 años hemos atendido como a 25,000 personas, que es como el tamaño de una pequeña ciudad en Gran Bretaña. Una ciudad tendrá empleo mixto. Lo que hemos estado viendo con el Charter de 1951 para refugiados, los refugiados no deberían tener una desventaja en comparación al resto de la población, una población nativa. Entonces, la población nativa tiene alrededor de 26,000 libras por año. Eso es lo que buscamos para los refugiados. Ese es el motivador principal en el sistema, que la gente consiga cualquier tipo de trabajo de entrada, ¿no? Pero se les paga un nivel que es 60% por debajo del nivel medio de sueldo, entonces que se puede clasificar como pobreza. El trabajo que hemos estado viendo, lo que motiva nuestro trabajo es cómo
garantizar que las personas con las que trabajemos puedan no solo entrar a un trabajo de pobreza, ¿no?, sino que puedan avanzar en sueldo y salario. En términos de comunidad, lo que vemos es que siempre va a haber una escasez de servicios para entrenamientos, lenguaje y el apoyo necesario para que se desarrollen. Entonces hemos invertido mucho tiempo en tecnología para trabajar con eso. Hemos trabajado con un socio francés en torno a un chatbox que replica las redes sociales que esperarías tener si buscas un empleo en una computadora, alguna fuente de trabajo digital. Hemos visto la gamificación, estrategias de gamificación. De hecho, las personas con las que trabajamos pueden ser autosuficientes en su entregación, no solamente. Sí. Entonces, nuestra estrategia de gamificación busca cómo aportarles información, comunidad y establecer que ellos mismos establezcan el sistema de ayuda. Y cómo garantizamos o obtenemos los datos para poder trabajar de forma más amplia con una mayor cantidad de organizaciones. Richard, ¿cuánto tiempo tomaría a un refugiado ser empleado en algo que coincida con sus habilidades actuales en Gran Bretaña? En la tradicional humanitaria aproximación, ha habido un movimiento importante recientemente para desarrollar empleos, caminos de empleo dentro de las NHS. La limitante es el nivel de inglés que muchas veces tienen. Entonces, en términos de financiamiento de gobierno, el nivel de inglés que puedes adquirir de forma gratuita es un nivel 2. Es como nivel medio para un niño de 16 años. El tipo de trabajo en una carrera pública y de habilidades, digamos, de habilidades de un niño de 18 años. Y para entrar a ese tipo de trabajos necesitas un inglés superior. Estás usando herramientas de enseñanza de inglés tradicionales. Puede tomarte entre 5 a 10 años para llegar al nivel de un niño de 16 años. Algo de lo que estamos promoviendo mucho nosotros es desarrollar las habilidades digitales para acceder a ese entrenamiento de lenguaje online y trabajarlo de esa forma porque los recursos permiten un aprendizaje más rápido. Básicamente, si trabajas con individuos que han venido de trasfondos complicados con una educación muy limitada, tienes que empezar con algo así. Digamos, trabajar con un profesor iraní que teme persecución. El nivel de inglés, ese tipo de resiliencia, podría ser mayor. Elijan ir a su trabajo original o no. Mientras que alguien que ya está en ese nivel profesional es más rápido para ellos. Se trata de construir la red de contactos que les permitan acceder a las oportunidades. Y eso depende y varía según de ciudad a ciudad. Claro, eso es muy importante. Alicia me preguntaba cuáles serían las cuestiones en los Estados Unidos en términos de características de como una comunidad para poder integrar a refugiados
y también darles oportunidades de empleo. Es difícil ayudar a estas personas. Creo que será útil dar algo de información de contexto. Entonces, Hayas trabaja en 15 ubicaciones distintas. Al inicio de esto, tomamos decisiones sobre dónde deberían establecerse o sentarse las personas dentro de nuestra red. Entonces, respondiendo a una de tus preguntas, tenemos un algoritmo para optimización de colocación de personas. Nuestra herramienta y la usamos como un apoyo de nuestra toma de decisiones. Siempre podemos tomar una decisión distinta si tenemos más información de un lugar que de otro, pero nos ayuda a acomodar a la gente de forma óptima. Esto es solo para hacer la distinción entre refugiados, ¿no? Entonces son refugiados con estatus que llegan con algunos beneficios adheridos a su viaje o a su condición. Cuando los refugiados llegan a los sitios, hay toda una serie de servicios que empiezan a entrar en juego. Como mencionó Richard, algo sobre el tema con los refugiados es que hay toda clase de refugiados, toda clase de refugiados a los que atiendes. No solo varían mucho en su capacidad de inglés, sino también su capacidad de comunicación en su idioma natal. Entonces hay mucha personalización que hay que hacer para apoyar a los refugiados. La investigación es buena en cuanto a participación en el mercado, en cómo aumentan sus ingresos con el paso del tiempo. Pero sé que podemos acortar ese proceso de integración por muchos, muchos años y mejoramos y hacemos un servicio aún más personalizado. En los Estados Unidos, como el apoyo muy bajo del gobierno federal, entonces tienen que entrar a empleos muy precarios. Entonces hay gente que entra a empleos de 90 días, por ejemplo, ¿no? Hay una entrada masiva a ese tipo de empleos. Lo que provoca esto es que limita el aprendizaje constante o continuo. Muchas veces trabajan no en un trabajo, sino en dos. Entonces el tiempo que tienen para dedicar a aprender inglés y adquirir nuevas habilidades o mejorar sus habilidades es mínimo. Entonces es un esfuerzo principal que estamos tratando de fortalecer, ¿no? Los caminos para obtener un mejor empleo. Y que pasamos mucho tiempo en este año pasado en desarrollar habilidades digitales, cómo darles habilidades básicas para cualquier empleo en un esquema digital. Y adicional a esto, también revisamos que la forma de enseñanza de inglés actual es muy limitada, muy anticuada. Se requiere ir a 10 clases en persona, no te dan las clases correctas. Nos tratamos de migrar más hacia oportunidades digitales, más personalizadas a las necesidades de los clientes. Richard, me gustaría platicar contigo en tus proyectos más adelante. ¿Cómo funciona de comunidad a comunidad? Es un esfuerzo local. Nuestros clientes pueden ir a Nebraska, podrían ir a Filadelfia. Son ubicaciones muy distintas. Quienes están involucrados en esas ubicaciones depende de lo que implemente específicamente esa comunidad, ¿no? Esa asociación. Es difícil hacer esto sin el apoyo de las comunidades. Entonces, todas las personas que se están ofreciendo voluntariamente su trabajo y guían a los clientes en términos de adquirir empleo, por ejemplo, cómo navegar en los sistemas de educación pública, etcétera. Entonces pienso que aquí en los Estados Unidos es un esfuerzo local y funciona mejor en personas involucradas. El sistema en sí, estructuralmente hablando, no apoya lo suficiente. Claro, recibimos muchos refugiados en los Estados Unidos. Estamos listos para recibir a 55,000 afganos, lo cual es una cantidad masiva.
Entonces, parte de la recepción de la migración es cómo integrarlos preparar a las comunidades para que puedan recibirlos y asegurarnos de que los sistemas estén listos para que el sistema educativo público no colapse. Entonces, hay mucho involucrado. Definitivamente hemos mejorado. ¿Cómo ha mejorado? ¿Cómo mejoramos esto? Sí, es una pregunta buena y difícil. Desde el inicio de cómo se estructura este sistema en los Estados Unidos, el presidente determina un techo. Si tenemos un presidente poco receptivo, pues ese número se puede recortar bastante. Y eso empieza a desmantelar todo el sistema, porque entonces deja de llegar el financiamiento público. Entonces hay que reconstruir. Es un proceso muy arduo. Reconstruir toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, primeramente, el nivel de control que la rama ejecutiva tiene sobre este sistema es extraordinario y no es aconsejable, no es recomendable tenerlo así. Diría que hay buenos apoyos en términos de su trauma. Sí. Medicación para gente que tiene vulnerabilidades adicionales, pero podremos tener más inversión en ese tema. Estamos encontrando modelos creativos para hacer trabajo psicoeducativo. Entonces hay trabajo con trauma intensivo o casos de trauma intensos. Y hay otro tipo de liderazgos que encuentran modelos distintos para atender las necesidades de todos. Probablemente es una conversación más larga. Lo que mencionaste de estos algoritmos que usaban en sus áreas, la reubicación de gente, cómo empatar a gente con sus habilidades y circunstancias y demás, y de en qué van a trabajar. ¿Cómo ha funcionado este algoritmo? ¿Y cuándo empezaron a trabajar con este algoritmo? La conversación empezó por ahí de 2016 y lo lanzamos en 2018. Western Polytech está involucrado. Hay otros investigadores involucrados. Fueron años de conversación en los que los investigadores realmente se empapaban en nuestro trabajo para entender, porque son cuestiones muy complicadas. Entonces requirió una inversión de tiempo de su parte. Y desde 2018 lo hemos estado usando. Esos números de reubicación han sido muy limitados en los últimos 2 años, pero ahora estamos preparándonos para muchas más llegadas. Pero nos dio un periodo de prueba bueno para resolver algunos problemas en el algoritmo y algunas características. Y sí, ha funcionado bien. Creo que cuando los números lleguen a niveles normales, será una herramienta increíblemente útil. Porque si no, son humanos los que están tomando todas estas decisiones alrededor de dónde tienen que estar, cuál es un lugar óptimo, qué capacidad de lenguaje tiene, cómo está el mercado de viviendas, cómo puede soportar una familia de 10 personas. Todo este tipo de factores que tomamos en cuenta al reasignar a las personas ahora tiene un toque más automatizado con el algoritmo. Quería lanzar una pregunta general a todos ustedes. ¿Qué otras áreas creen que la comunidad que trabaja con algoritmos y optimizaciones, cómo podrían ayudarles hacia el bienestar de los refugiados y asiliados? Pueden ayudar de muchas formas porque se trata de optimizar lo que está sucediendo. Los algoritmos y varias tecnologías pueden mejorar e impulsar nuestros esfuerzos, porque trabajas en mejorar las vidas de las personas y cómo restablecerlos. Entonces la pandemia nos ha mostrado que las estrategias tradicionales no siempre son las mejores. Necesitan ser flexibles, dinámicas y previsoras. Entonces los algoritmos nos ayudan
más que otras herramientas, a ver cómo la agencia trabaja con los refugiados para tomar mejores decisiones. Porque tenemos más big data, más datos generales, y no solamente depender de la opinión de una persona que conoce una persona que conoce una persona que trata de predecir el futuro. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Richard. Algo en lo que he pensado yo es que en los Estados Unidos hay definitivamente recursos. Muchas veces los refugiados no pueden o no saben cómo acceder a esos recursos. Por ejemplo, hay una fuerza de trabajo, hay una ley de oportunidad para la fuerza de trabajo. Hay programas establecidos de entrenamiento, pero por las brechas de lenguaje, por malentendidos culturales, los refugiados no siempre se dan cuenta de los recursos que están disponibles ahí. Hay una desconexión. En nuestro trabajo tenemos muchos asesores o gente que maneja casos en estos temas, pero parece que debería haber una mejor solución para poder acceder o llegar a esos recursos. No sé cuál sea exactamente. No tengo una respuesta elegante para ello. Es mi fantasía. Es muy intensivo de labor, como lo realizamos actualmente. Y como se ha dicho, depende de un súper fantástico administrador de casos que tiene todos estos contactos y demás. Y desearía que hubiera una forma eficiente y menos intensiva de labor para poder realizar este trabajo. Hablando sobre problemas de labor, ¿ves alguna reforma posible, alguna política en el mercado laboral que podría ayudar a los refugiados a conseguir trabajos con mayor facilidad? Quizá hay algunas restricciones o algo que obstaculice. Pregunto esto porque aquí en Perú somos el segundo país que más está recibiendo a gente de Venezuela que salen de su país. Colombia es el país principal que les da la bienvenida. Y algo de lo que estamos trabajando aquí es cómo armonizar. Cómo armonizar los procesos legales y validar validar los estudios educativos. ¿Existe alguna ley de este tipo similar en los Estados Unidos o en Gran Bretaña? Vamos a empezar con Richard. En términos de títulos y demás, sí pueden ser validados. Por la mayoría de los refugiados con los que trabajamos, probablemente el 96% de ellos no tienen un título así o cuestiones profesionales. Tenemos una enorme desventaja en ese sentido. Tenemos una enorme población. Tenemos una población capacitada por un lado y otros que no tienen los niveles de inglés para poder recibir esas licencias, recibir esos trabajos. Entonces hay necesidad de mecanismos que faciliten el acceso a este tipo de empleos de alta demanda. Porque si bien tienen títulos, vamos a entrar por ejemplo a un invierno con una escasez o una falta de 45,000 empleados en el mercado laboral médico. Entonces las políticas que necesitas son más de empleados con ciertas habilidades más elevadas. Entonces habría que darles algún tipo de conocimientos para entrar a este tipo de trabajos. Primero es ver cómo podemos acelerar este proceso para resolver las faltas de la falta de mano de obra en esas áreas.
Hay un, knowledge empieza a trabajar en eso, pero work también hay un ambiente hostil para los inmigrantes. Entonces, si le damos mucha atención a los refugiados, hay una resistencia a la sociedad porque los locales quieren también tener lo suyo, ¿no? Entonces, but there's also in the background there's a hostile environment to refugees as well. So if we start providing too entonces hay un grupo de gente que les quiere ayudar a los refugiados y otro grupo de gente que no los quiere ahí. So there's for all of our desires and wants Gracias, Richard. to create a better system that makes real good use of Aisha, ¿te gustaría compartir algo sobre esto? a superb set of individuals. There's Hayes trabaja en Latinoamérica y ha trabajado con venezolanos y otros países también. En los Estados Unidos, diría, Okay, Richard. Alicia, would you like es la to misma idea. share something about that? Me preocupa menos la gente que llega con ciertas habilidades y demás. Hay formas de apoyarlos y ayudarlos a encontrar ese tipo de empleos. Es más bien la mayor cantidad de gente, refugiados, que no entra en esa categoría para los que estamos trabajando un poco más. Los que puedan adquirir habilidades de forma eficiente es de lo más importante y prioritario para nosotros. Algo que también hemos estado haciendo, que cuando nos llegan corporaciones y las corporaciones nos buscan mucho porque la gente quiere empleados, tratan de ser duro sobre qué les puedes dar, qué les damos a ellos, ¿no? O sea, que meterlos en una instalación, en un lugar que les vaya a ayudar a elevar sus habilidades. Entonces tenemos algo de apalancamiento, ya, algo de ventaja negociadora para llegar a ese punto. Pero los recursos de gobierno, los recursos privados, pues bueno, también entran ahí. Pauline, hablando sobre el proceso y demás, vamos yéndonos un poco más atrás. Hablando del proceso de deportaciones, Awesome. ¿ves algún impacto sobre el uso de algoritmos y inteligencia artificial en casos de deportación? Como puse en el chat, cuando preguntó Francisco, no hay un algoritmo que se use para generar una decisión. Nuestro sistema funciona mucho con la persona, con las personas, el que adjudica, sea un juez de migración o alguien más arriba en las cortes. La Suprema Corte ha puesto un número a las persecuciones futuras. Dicen que es un 10%. Es otro tema que tenemos con nuestro sistema legal. Hay variaciones tremendas de jurisdicción a jurisdicción. Yo estuve en Arlington y en Baltimore, en ambas cortes. Entonces puedo ver una diferencia importante en cuántos casos de asilo se van a otorgar exitosamente. Y otra corte en la que puede haber también un montón de variaciones. Solía ver en Arlington muchas tasas altas de aceptaciones de asilados, pero desafortunadamente con designaciones de jueces recientes, pues hay unos jueces que básicamente no aceptan a gente. Un juez que fue asignado o nombrado en el último año solamente ha otorgado un caso de asilo. Entonces vemos variaciones tremendas a lo largo del sistema. Y quizá es porque no hay un sistema como tal implementado. Un factor negativo que se implementó con el Ejecutivo pasado es que se revisaban cuántos casos revisaban los jueces en términos de asilados y se les regañaba a los jueces por atender muchos casos de este tipo y otorgar muchos casos de asilo. Y eso también podía determinar aumentos salariales, mejoras de empleo y demás. Y eso para mí, y eso por ejemplo, sería podría provocar en su momento que hubiera algoritmos negativos usados de forma negativa, ¿no? Porque entonces ya no hay un proceso debido, porque no todos los casos van a requerir la misma cantidad de tiempo.
Algunos van a requerir más tiempo, más cuidado, más recursos en términos legales. Y cada persona debería tener derecho a ser evaluada por sus méritos y no por las presiones de sus superiores y demás. No, que los obligan a los jueces a tomar decisiones rápido, de forma apresurada. Diré un punto más a una pregunta previa. No conozco una área específica en la que los algoritmos puedan ayudar en mi área, pero sí, solamente diría que tengan cuidado, que siempre tengan presente el elemento humano, porque como dijo Richard, los refugiados o los que buscan asilo van a tener diferencias culturales, van a tener trasfondos culturales distintos. Y hay una noción de que los amontonamos a todos. Yo represento más de 30 países actualmente y todos ellos tienen problemas distintos. Desafortunadamente, porque nuestro sistema aquí en los Estados Unidos está tan politizado, creo que muchas veces las personas controlan la narrativa de forma negativa y convierten en villanos a los que buscan asilos, amontonándolos en estos grupos gigantes, ¿no? Escuchamos retórica como hay enormes cantidades de gente, ¿no? Hordas de gente que entran, grupos gigantescos y cosas así. Y creo que una forma de combatir eso es darle un elemento más humano al hablar sobre las historias individuales, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones de las personas para que tengan que realizar esta migración? Mucho de esto es... Siempre le digo a las personas que piensan en esto como si estuvieran en esa situación. No estoy casada, no tengo hijos, pero si un pandillero amenazara la vida de mi hijo, yo probablemente haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a mi hijo y llevarlos a seguridad. Creo que necesitamos hablar más sobre las historias y las razones por qué las personas están haciendo esto. Y muchos de mis colegas dicen, jamás me imaginé. Muchos de mis clientes dirían, nunca me imaginé estar en los Estados Unidos, nunca tuve la intención de ir a los Estados Unidos, tenía una vida feliz en mi país original, amo mi país de origen, pero tuve que salirme por seguridad, tuve que escapar. Entonces, cuando todos hagan su investigación, solo les pediría que sean ese elemento humano. Gracias, Paulina. Nos queda un minuto. Hay una pregunta para ti, Alicia, en el chat. Por favor, léela y te pediría quizás responderla ahí a la persona directamente. ¿Te parece bien? La pregunta era sobre cómo han evaluado el éxito del algoritmo para asignar personas a distintas comunidades con políticas y prácticas. ¿Hubo alguna discrepancia entre lo que los académicos priorizan comparado a lo que los individuos como tú en el campo priorizan para el éxito del algoritmo? Sí, sí vi eso. Sí, tengo que retirarme por un compromiso, pero me conectaré con Francisco para resolver la pregunta. Me parece una linda conversación. Estoy seguro que la audiencia también aprendió mucho. Tenía más preguntas sobre esto, ¿no? Gracias por su tiempo y creo que hay que cerrar la sesión. Gracias.